y por eso colocamos en nuestra presentación tiempos inciertos. Vamos a tener una agenda. La agenda que vamos a revisar es por qué son importantes las pymes, por qué son importantes las pymes en el sector económico y específicamente en Colombia. Vamos a ver la coyuntura puntual que estamos viviendo en estos momentos, ¿cierto? Que es todo lo que tiene que ver con el panorama nacional y cómo esto ha influido en el tema de la economía y el coronavirus. Vamos a ver también el propósito de esta conferencia. Es muy importante saber cuál es el propósito y qué es lo que nos une en estos 45 minutos. Entonces vamos a ver ese propósito y vamos a tener un kit que nos va a ayudar mucho de aquí en adelante. Vamos a ver también el tema de qué puedo hacer, ¿cierto? Todas esas inquietudes, todas esas preguntas que nos hacemos en estos momentos inciertos. Entonces, vamos a tener un espacio también para revisar ese tema. Vamos a ver tema de estrategias financieras, qué debo tener en cuenta al momento de tomar decisiones, de evaluar los puntos que para mí son importantes y relevantes en el momento de tomar decisiones. Y vamos a cerrar con la oferta que en este momento el gobierno y la cobertura que está teniendo la decisión de gobierno en cada una de las decisiones que se están tomando para apoyar el sector de las pequeñas y medianas empresas y cómo las entidades financieras vienen manejando estas decisiones y cuáles son esos requisitos o cuáles son esas políticas que se están tomando en estos momentos, ¿sí? Para que nosotros como usuarios podamos ser asertivos al momento de hacer alguna solicitud. Al final hay un tema de una invitación, que eso lo vamos a dejar como una sorpresa al final de la conferencia. Bueno, para iniciar, entonces nos vamos a situar por qué las pymes en Colombia y específicamente en Colombia son importantes, ¿sí? Las pymes, ¿por qué son importantes? Porque realmente son el generador más importante de la economía, en donde se engloban todos los sectores económicos, ¿cierto? Todas las economías dinamizadoras de la economía del país están involucradas en las pymes. Estamos hablando que las pymes en Colombia aportan más del 40% del PIB, ¿cierto? Que casi el 50% de las empresas exportadoras son pymes. Estamos hablando que estas empresas generan prácticamente el 90% de desarrollo empresarial en Colombia y contribuyen a más del 35% de empleo formal. Ahí cuando hablamos de empleo formal es porque en las pymes no está la parte del sector independiente, ¿cierto? De las personas naturales con negocio, que es un sector importante, estamos hablando que ese sector reúne más o menos el 30%, ¿cierto? Y el tema de la informalidad, que también hay actividades económicas que se desarrollan en el sector comercio, en el sector servicios, que estarían en un 10%. Estamos hablando que en estos tres grupos se agruparían más o menos el 75% del sector de economía. Por eso es que son muy importantes. Realmente las pymes son las que le generan valor a toda la economía y son las que sincronizan y las que conectan todas las actividades del sector productivo. Vamos a ver el tema del impacto que ha tenido el COVID, el coronavirus en toda la economía. Este impacto ha sido global. O sea, es lo mismo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en los 184 países que estamos viviendo esta coyuntura. Y vamos a ver cómo están los jugadores económicos en este momento. Cuando hablamos de jugadores económicos, son todas aquellas actividades económicas que están en el mercado, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuáles son esas oportunidades que se han abierto también en la coyuntura, pero también ese impacto que ha generado esta coyuntura puntual. Entonces vamos a ver cuáles son esas actividades económicas que han salido fortalecidas en esta coyuntura, ¿cierto? Hay economías que han salido fortalecidas y que se abre un camino de oportunidades importante. Hay otras que han sido neutrales, que realmente la coyuntura no ha sido tan visible, ¿cierto? No se ha notado tanto porque siguen un ritmo o siguen el ritmo que traen. Hay otras que son resilientes, o sea, que automáticamente al pasar esta coyuntura tienen que cambiar su modelo de negocio, pero que el cambio es fácil y se puede adecuar de manera rápida en el corto plazo. Y también vamos a ver cuáles son aquellas actividades económicas que el impacto ha sido mayor.
que realmente desde el inicio o desde la anticipación han tenido un impacto y que el poder de reacción ha sido muy, muy limitado. No se ha tenido un poder de reacción rápido por el impacto tan fuerte que ha tenido esta coyuntura. Cuando hablamos de la actividad económica en general, vemos todos los actores, ¿cierto? Entonces, cuando vemos quiénes han salido fortalecidos y que esto es muy importante el momento de tomar decisiones, es situarme yo como persona y decir, oiga, mi actividad económica, ¿dónde está? ¿Cierto? ¿Yo a qué me dedico? ¿Yo qué estoy produciendo? ¿Yo qué servicios o qué productos estoy ofreciendo al mercado? ¿Cierto? Mirar también mis stakeholders, estar mirando mis proveedores, mis clientes, dónde están, ¿sí? Esta parte, por eso lo ponemos al inicio, es lo primero que yo debo hacer cuando esté en un momento en un momento incierto. Oiga, ¿yo dónde estoy? ¿Cierto? ¿Yo a qué me dedico? Entonces, cuando vemos los sectores fortalecidos, vemos el sector de alimentos, toda la cadena, toda la cadena de valor que compone el sector de alimentos, ¿cierto? Desde la producción, desde la producción, el producto terminado, la transformación de los productos y la venta de retail del producto, ¿cierto? Productos de primera necesidad o los productos de la canasta familiar, incluso productos que todavía la gente, por sus hábitos de consumo, necesitan y tienen la capacidad para adquirirlos. Entonces, ahí está toda la cadena del sector de alimentos. Ahí hablamos de toda la transformación y el transporte. El transporte es muy importante y vemos también cómo el gobierno ha tomado medidas para apoyar todos los sectores que están apoyando esta cadena de valor. Entonces, ahí está el primer sector, que es un sector que tiene muchas oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Para aprovechar este momento y reinventarse y ser más eficiente, cubrir mayor mercado, ser más innovador en el tema de cómo llegar al cliente final. Entonces, es un sector que aceleró su ritmo y tiene un camino de oportunidades más amplio que el resto de los sectores. El otro sector que tenemos es el sector de comercio al por mayor y al por menor de víveres, todo lo que tiene que ver con supermercados, ¿cierto? Los supermercados, y todavía hablamos del retail, la tienda de barrio, el supermercado que está en todos los sectores y en las diferentes ubicaciones de Colombia, que atienden obviamente la mayor cantidad de compradores del retail, porque las cadenas mayoristas, cuando hablamos de Éxito, Cencosud, Macro, son cadenas que siguen generando ventas, pero aquí en la tienda de barrio y el supermercado se vuelve muy importante por la cercanía hacia el consumidor, hacia el consumidor. Las droguerías, todo lo que tiene que ver con tema de droguerías, es el otro sector que sale fortalecido. Indiscutiblemente hablamos de un sector que es muy importante y es el tema de la tecnología. En la tecnología que Colombia ha avanzado bastante, pero todavía hay un campo importante y hablamos de la manera de cómo se venía consumiendo los productos. Sale un tema que es el tema del e-commerce en este punto y sale un tema de que invita y que lleva primero a quien está ofreciendo el producto y segundo a quien lo está demandando, a quien está comprando el producto. Entonces, el tema del e-commerce aquí gana gran relevancia y gran oportunidad de crecimiento. Colombia es está iniciando con el tema del e-commerce, ¿sí? Entonces, hay una gran oportunidad acá en el tema de crecer, en todo el tema de desarrollos informáticos y en el tema de la digitalidad. Vemos cómo nos ha llevado en corto plazo, estamos hablando de un mes hasta ahora, y cómo los bancos, cómo las empresas de servicios, cómo el mismo gobierno para prestar servicios que antes tenían mucha tramitología, han migrado al tema de la digitalidad y de que las personas se pueden autogestionar desde casa, desde aplicaciones, desde su celular. Entonces, el tema informático de comunicaciones es un gran ganador acá y tiene un camino también muy importante para crecer de aquí en adelante. Cuando hablamos de esos sectores, también hablamos de quienes les prestan servicios a esos sectores. Entonces, hablamos del grande, pero también de quienes están prestando servicios en esos sectores. Indiscutiblemente el tema de salud aquí y todos los proveedores del sector salud, ¿cierto? Quienes proveen suministros para toda la atención epidemiológica que se está presentando en este momento, son unos grandes ganadores acá, porque primero van a cambiar obviamente las costumbres y ya cambiaron la forma de cómo nosotros tenemos que socializar como seres humanos.
Entonces, aquí se abre una gran oportunidad también para ser innovadores de nuevos productos y la salud va a empezar ya empezó a demandar muchos elementos y muchos productos para poder obviamente tener cobertura de esta crisis que se está presentando con el coronavirus, ¿cierto? Y no solamente con el coronavirus, porque entendemos que por la primicidad que se está teniendo con la atención de estos pacientes, se está postergando otros temas de salud. Y aquí vemos pues el tema de cirugías plásticas, vemos el tema de los odontólogos, vemos el tema de otra línea de salud que aunque está quieta, va a tener también una oportunidad de crecimiento más rápido que otras actividades. Y vemos el tema de servicios públicos. El tema de servicios públicos, vemos cómo las plataformas, las páginas online de las diferentes empresas de servicios públicos han tenido que innovar y llegar al consumidor. Vemos cómo también los gobiernos locales y nacionales han empezado a inyectar capital para tener esa cobertura de servicios públicos y ampliar el tema de servicios públicos. Entonces, vemos cómo los canales de televisión han podido colocar ofertas gratis para que el consumidor en estos tiempos tenga una interacción con estas ofertas y que a futuro se vuelva un cliente fidelizado y pueda tener una oferta de valor diferente. Entonces, este sector es el sector que realmente gana, ¿cierto? Es un sector ganador y tiene ventajas sobre los otros sectores. Aquí vemos un sector que son los sectores que realmente eh, no tienen tanto golpe, ¿cierto? No tienen tanto golpe y pueden reaccionar de una manera más fácil porque se pueden adaptar rápidamente y son los sectores de educación, porque la digitalidad y la virtualidad lleva a que sigan ofreciendo sus programas de calidad, ¿cierto? Sus productos de calidad, como es el sector financiero, el sector de universidades, el sector de los colegios, ofrecen su servicio, pero con estándares de calidad y antes, en mi opinión, con estándares superiores a los que se venían recibiendo, porque la validación del servicio la voy a tener yo más tangible. Voy a estar sintiendo qué es lo que me están ofreciendo realmente y no con el ritmo que traíamos antes, en donde sí recibíamos un servicio, pero realmente no era tan tangible como lo estamos percibiendo en este momento del sector educación y del sector financiero. Aquí cuando hablamos del sector educación y sector financiero, obviamente lo hablamos como servicio, ¿sí? Como servicio de lo que vienen realizando. Los sectores que realmente tienen que cambiar, ¿cierto? Su manera de operar y que son resilientes, o sea, que tienen que generar un cambio inmediato, son los sectores de comercio e industria asociados a todo el tema de consumo básico no esencial. Entonces, aquí es cuando hablamos las marcas de ropa, aquí es cuando hablamos de los productos que no son esenciales, pero que realmente veníamos acostumbrados a consumir, ¿cierto? Entonces, estas industrias o este modelo de negocio es un modelo de negocio que realmente es afectado totalmente por esta coyuntura, porque el modelo de adquirir o de consumir lo que estas industrias nos vendían era totalmente diferente. Entonces aquí lo que lleva a estas industrias es mirar si realmente el producto es asequible para el presupuesto que ahora van a tener las familias o las personas, si realmente el canal es el adecuado. Entonces cuando hablamos de canal es migrar al tema de e-commerce, por eso la gran oportunidad del tema de e-commerce, ¿cierto? Y si realmente ese producto está tiene apetito en el mercado, ¿cierto? Si realmente está cubriendo necesidades que tengan los clientes en este momento. Si no, hay que reinventarnos, hay que mirar qué sustitutos hay y empezar a llevar este tipo de economías por ese sector. El tema de servicios generales diferentes a entretenimiento y turismo, o sea, servicios generales es todo el tema de servicios de consultoría, servicios totalmente diferentes a los que se venían prestando, por ejemplo, los servicios de gimnasios, temas de bienestar, ¿cierto? Entonces, esto lleva a que esos servicios cambien y se conviertan a un tema también de digitalidad, asesoría y cercanía con el cliente de manera virtual, que lleguemos con un producto totalmente renovado y que seamos muy creativos para que siga teniendo esa sensibilidad con el consumidor final, ¿cierto? Entonces son los sectores que tienen que ser resilientes muy rápido. Y están los últimos que no quiero llamarlos como los perdedores, pero sí los que tienen un impacto mayor
Y obviamente, indiscutablemente, está el tema del turismo. El turismo es el primer gran afectado, y esto es desde antes de que iniciara esta coyuntura, más o menos desde inicios de febrero, en Colombia, pero en el mundo, desde enero, cuando se empezaron a ver los primeros indicios en China, y esto se replica a Europa, a Estados Unidos y obviamente todo Sudamérica y todo el planeta, pues con este tema que pues ha llevado a tomar decisiones diferentes. Entonces el tema del turismo realmente es un sector que es complejo reinventarse, pero no es imposible, no es imposible. Ya han salido varias propuestas, ideas de varios gremios en este sector, y pues llevará a tomar decisiones, los cuales empezarán a verse en este sector principalmente, puntualmente se verán para poder operar nuevamente todo lo que tiene que ver con el tema turismo. El tema de entretenimiento, recreación y actividades artísticas, otro gran golpeado acá en este tema de esta crisis puntual que estamos llevando, porque obviamente con toda la interacción que tiene que tener el tema social, es un sector que indiscutiblemente tiene un impacto grandísimo, pero ya vemos cómo también se han reinventado, y ya vemos que varias organizaciones que estaban dedicadas a organizar los grandes festivales y grandes temas de entretenimiento se reinventan y utilizan la manera de cómo llegar a este consumidor que le gusta el tema de la música, del arte, de la cocina, de una manera más cercana y virtual, y que el consumidor pueda tener esta información, o que pueda estar cercano con sus gustos, con sus hobbies. Entonces es un tema de que ha tenido un impacto porque no va a poder operar de la misma manera. Obviamente el reinventarse es eh, mantener esa cercanía y esa empatía con su consumidor, pero no va a poder operar de la misma manera en el corto y mediano plazo, ¿cierto? Todo el tema que tiene que ver con los restaurantes es un tema aquí súper delicado, pero también se han reinventado con el tema de domicilios, con el tema de cómo poder llegar a este consumidor que estaba acostumbrado a tener un tema de tener cercanía con una cocina o con una gastronomía y una oferta de gastronomía que en Colombia pues es muy amplia, pero el tema de restaurantes también es un sector totalmente impactado. El tema de servicio de transporte de pasajeros, servicio individual, carga, y todo el tema de puertos, y obviamente el tema de las aerolíneas es un sector totalmente golpeado. Y aquí vienen pues obviamente la cadena de sus proveedores, ¿no? Todos los que prestaban servicios a ese sector también totalmente golpeados, porque pues no va a haber quien les demanden sus productos. El tema de la construcción y todo el tema que tiene que ver con el sector inmobiliario es un tema también aquí importante, aunque el sector inmobiliario está muy controlado. eh, las empresas de construcción ya tenían una sobreoferta de todo lo que tenía que ver con vivienda individual. Aquí el tema también se vuelve delicado, porque las personas van a sufrir de liquidez, y al sufrir de liquidez van a entrar a liquidar sus inmuebles sus activos, y al haber una sobreoferta, pues esto llevará a que los precios bajen un poco, ¿cierto? Y que esa compra de inmuebles también va a bajar, porque la capacidad adquisitiva de las personas pues va a bajar, también el impacto en el tema del empleo, y pues las personas van a poner sus prioridades de manera diferente, si invertir o realmente poder conllevar todo lo que tiene que ver mientras que se empieza a reactivar nuevamente la economía. El tema de todos los servicios petroleros, pues vemos que aquí hay una doble coyuntura, y es el tema de todo lo que está viendo con el precio del petróleo, pero también lo que está pasando con esta situación del COVID. Entonces aquí fue un doble impacto, ¿cierto? Entonces también no solamente cuando hablamos del petróleo estamos hablando de Ecopetrol o las compañías grandes, sino también de todas aquellas que están en la cadena de hidrocarburos, entonces también muy impactadas. Todo el tema de adquisición de vehículos, y los importadores por tema de evaluación, por tema también del consumo, ¿cierto? El consumo cambió totalmente, y las prioridades cambian al momento de consumir. Entonces los importadores también, en su mayoría, porque las prioridades también de desarrollo de proyectos, bueno, en fin, los importadores son también una economía muy impactada. Como vemos, el grueso de lo que estamos viviendo eh,
tiene involucrado a todos los sectores económicos, ¿cierto? Tiene involucrado a todos los sectores económicos de alguna manera, de alguna manera. Aquí lo que tenemos que ver es de qué manera yo puedo tomar la mejor decisión, porque la mejor decisión no es la que yo tome. La mejor decisión es la que va alineada de acuerdo a mi actividad económica y de acuerdo a esos diagnósticos y a esa información que yo tengo de mi situación actual. Y de ahí en adelante tomar decisiones. Por eso, para ver qué es lo que ha pasado y ya cada uno, mi invitación es situarlo, oiga, yo a qué me dedico, ¿cierto? Mi empresa en dónde está ubicada o mi actividad económica dónde está ubicada y de ahí en adelante decir, oiga, estoy pasando del día a la noche, ¿cierto? Entonces nuestro camino pasó totalmente, se desvirtuó esa luminosidad que se tenía, ¿cierto? Entonces al pasar del día a la noche, de un momento a otro empiezan a generarse ciertas emociones, cierta angustia, cierto nerviosismo, la visión ya no es tan lúcida como antes, ¿cierto? Ya se empieza a ver borrosa, ya mi ritmo no es el mismo, por lo cual no voy a tener confianza y se empiezan a generar ciertas emociones que es normal en el ser humano, ¿cierto? Es muy normal en el ser humano y es cuando hablamos de la nictofobia, que es esa ansiedad y ese susto que tengo al momento de tomar las decisiones adecuadas. Entonces es lo mismo cuando uno está durmiendo. Tengo insomnio, no pude dormir bien. Es un estado del ser humano en donde pueden pasar muchas situaciones. Entonces, aquí me hago la gran pregunta, ¿qué me voy a encontrar? ¿Qué va a pasar en estos meses? ¿Qué va a pasar en esta situación? ¿Para dónde voy yo? Oiga, ¿el camino que llevaba es el camino adecuado o debo cambiar de camino? Y esas son las preguntas que nos tenemos que hacer para tomar, obviamente, decisiones. Y tenemos que ser muy francos y hacernos esas preguntas. Tenemos que cuestionarnos y preguntarnos para que realmente, pues, poder encontrar respuestas. Si no generamos preguntas, no vamos a tener respuestas y pues esto es muy importante. Por eso vamos a tomar nota de este kit estratégico y este kit estratégico va, oiga, vamos a ponerle foco a lo que quiero, ¿cierto? Después de yo saber en qué actividad económica estoy, dónde estoy situado, qué es lo que pasa con lo que yo venía realizando, es ponerle foco a lo que yo quiero, ¿cierto? Después de eso vamos a ponerle lógica, ¿cierto? Aquí el tema de las emociones y la inteligencia emocional, la inteligencia social la tenemos que hacer, pero hay que ponerle lógica a lo que yo estoy realizando. Luego de esto, vamos a poner todo el tema que tiene que ver con valentía, ¿cierto? Tengo que ser valiente y tener confianza al momento de tomar decisiones. Esto es de valientes. Y las pymes, yo le digo a las personas que crean empresa en Colombia, son unos valientes. Y no tanto crearla es muy rápido, es realmente volverla competitiva y estar estable en el mercado, ¿cierto? Entonces aquí hay que tener valentía y confianza para tomar decisiones y hay que tener una responsabilidad al momento de tomar esas decisiones. Entonces esa responsabilidad va acompañada de esa responsabilidad que debo tener con todos mis stakeholders. Mis stakeholders, estoy hablando de mis empleados, estoy hablando de mis clientes, estoy hablando de mis accionistas, estoy hablando de mi socio, estoy hablando de mi proveedor, estoy hablando de todas las personas que interactúan en esa actividad económica. Aquí es lo más importante, es después de tener eso, ¿cierto? Tengo que hacer un diagnóstico. Entonces mi invitación es, el primer paso es hacer un diagnóstico, el diagnóstico empresarial, y es, oiga, acepto la incertidumbre como una constante en mi vida. Entonces, lo primero que debo hacer es aceptar que nunca va a haber un camino cierto. Nunca mis proyecciones van a ser las que voy a lograr. Yo siempre proyecto, pero hay una incertidumbre o puede haber factores externos o internos que pueden ser disruptivos y pueden romper esa proyección. Entonces, entender que la incertidumbre es una constante en mi vida, ¿cierto? Tengo que tener claro yo cómo hago el dinero y el core de mi negocio. Tengo que tener claro yo cómo hago el dinero. Si yo tengo claro cómo yo hago el dinero, ¿cierto? Cómo hago el dinero, hablo es, oiga, el dinero lo hago vendiendo cierto servicio, cierto producto. ¿Cuál es mi core del negocio? En ese momento yo debo tener foco es en el core de mi negocio.
para en ese momento identificar si tengo oportunidades, si tengo amenazas, si tengo debilidades, si tengo oportunidad de crecer. Bueno, tengo que saber cómo yo hago mi negocio, mi dinero, ¿cierto? Identifico el nivel de impacto de mi actividad económica, que fue lo que yo ya los invité a hacer, ¿cierto? Yo me paro, identifico dónde yo estoy ubicado, ¿cierto? Si yo me dedicaba a vender zapatos, oiga, ese es el comercio retail y ya con vender zapatos no es una necesidad primaria, pero puedo cambiar el tema de cómo llegar a mi cliente. Entonces, es identificar ese impacto que ha tenido mi actividad económica. Revisar la relación con mis stakeholders, ya lo comenté acá. Y les comentaba los stakeholders internos, pero también tenemos que tener claro los externos. Y cuando hablamos de los externos es, ¿quiénes son los externos? El gobierno, ¿cierto? Oiga, estoy bien en impuestos. Las entidades financieras, muy importante revisar la relación que tengo con las entidades financieras para saber, porque pues ellos serían un apalancamiento en todos estos momentos y saber, oiga, tengo cupos, cómo está mi relación, venía con una cartera sana, tener claro esa relación y poder identificar esos puntos. Validar mis fuentes de liquidez. Es muy importante saber cómo están mis fuentes de liquidez, cómo está mi cartera, cómo están mis inventarios, ¿cierto? Cómo están mis cupos de crédito con mis proveedores y si mis proveedores tienen capacidad de seguirme proveyendo lo que yo venía vendiendo. Y cómo están mis cupos con las entidades financieras. ¿Tengo cupo disponible? ¿No tengo cupo disponible? Analizo mi caja, analizo mi capital de trabajo. Mi capital de trabajo es, oiga, lo que tengo que pagar a corto plazo y lo que yo tengo aquí para poder cubrir esos pagos, esas obligaciones. Al momento de hacer ese diagnóstico, tengo que hacer un análisis financiero en donde mire mis indicadores de rentabilidad, mirar cómo está mi endeudamiento, cómo están mis indicadores de riesgos. Tengo que hacer un análisis realmente y ser muy realista de la situación actual de mi negocio. Tengo que ser muy realista de la situación actual de mi negocio. Defino también, esto es súper importante, cuál es la oferta de valor que tengo hacia mis clientes, qué tipo de producto le estoy vendiendo a mis clientes, en qué mercado estoy, cuáles son los canales que estoy utilizando, ¿sí? ¿Cuáles son mis proveedores, si son nacionales o son extranjeros? ¿Cómo están ellos? Tengo que hacer un análisis total y no perder de vista todos estos puntos, porque si yo pierdo de vista cualquiera de estos puntos, voy a perder la oportunidad de tomar la mejor decisión. Tengo que hacer una DOFA y mirar, oiga, mi actividad económica, mi negocio, cuáles son las debilidades en este momento, ¿cierto? ¿Cuáles son las oportunidades que tengo? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las amenazas? Y las comparo con el mercado. Tengo que mirar mis limitaciones, y en el momento de tener todo esto, me planteo un objetivo general y unos objetivos estratégicos. Este objetivo general y esos objetivos estratégicos es lo que yo pienso hacer, lo que yo me pongo como meta, como lo que yo quiero que pase al corto plazo, al mediano plazo y a largo plazo. En este momento, como estamos hablando de tiempos inciertos, mi recomendación es hacerlo de corto plazo y mediano plazo. Aquí desarrollo un plan estratégico, que el plan estratégico está a corto, mediano y largo plazos. Y con ese diagnóstico, con toda esta información, al momento de yo tener esa información, lo que yo hago es ponerle foco a mi plan. Ese plan que yo estructuré, ese plan que yo desarrollé con toda la información de mi negocio. Solamente ustedes saben cómo está la estructura del negocio que ustedes manejan. Con toda esa información que yo les acabo de compartir, hago mi plan de negocio y coloco foco a esto. Recuerden que no hay una fórmula que dice, oiga, es que esto es lo que tiene que hacer todo el mundo y con esto es que van a salir adelante. No, son solo tips y solo información para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, coloco foco a la implementación de ese plan estratégico, ya como lo he organizado, lo he diseñado. Entonces yo pongo foco a la implementación, ¿cierto? De acuerdo a todo ese análisis. Entonces digo, mi plan cómo debe estar. Debe ser un plan de corto plazo y son estrategias de choque, ¿cierto? Esto cambió de un momento a otro, entonces yo tengo que decidir ya. Decidir con la información que tengo y con todos estos tips que les estoy dando para no perder de vista nada y hago un plan de choque para hacerlo ya, al corto plazo, ¿cierto? Lo que tiene que ver con estos meses que estamos pasando, con estos meses de ya, nuestro ahora. Nuestro mediano plazo es, oiga, las estrategias de estabilización,
¿cierto? Cuando esto, la economía se empiece a tener apertura nuevamente. Estamos hablando de que va a haber unas aperturas inteligentes de la economía. Entonces, oiga, mi actividad está en esa apertura o no está. ¿Cuáles van a ser estas estrategias de estabilizar mi negocio, ¿cierto? Que es después de que está pasando todo el impacto inicial de la coyuntura. Y mi estrategia de largo plazo, que mi estrategia de largo plazo yo la llevaría acá, oiga, ¿qué va a pasar después de que ya esté la vacuna? ¿Cierto? Después de que ya esté la vacuna, ¿cuál ha sido el aprendizaje y cómo yo me he reinventado y qué es lo que yo he tenido que hacer en estos meses de corto y mediano plazo? Y es esa estrategia de recuperación, ¿cierto? De recuperación. ¿Yo cómo voy a entrar al mercado? ¿Voy a entrar con fuerza? ¿Voy a entrar debilitado? ¿Voy a entrar con nueva oferta de productos o servicios? ¿Yo cómo voy a estar en esa estrategia de recuperación? ¿Cierto? Y para eso mi invitación es hacer unos escenarios, que ya les voy a comentar cómo hacer esos escenarios. Para tomar decisiones hay que tomarlos con calma y recordar ese kit que les había dado al inicio. Hay que ser muy responsables al momento de tomar las decisiones. Y al ser responsables es tener en cuenta todos los stakeholders. Y al tener en cuenta todos los stakeholders es que estoy tomando decisiones de manera solidaria, con razón e información, ¿cierto? Con razón e información. Reitero, hay que controlar las emociones, ¿cierto? No hay que desesperarse. Excesos de análisis y excesos de emociones nos pueden bloquear, entonces hay que tener tranquilidad, pero sí informarnos y tener la mayor claridad de todo lo que está pasando en nuestro entorno y al interior de nuestros negocios. Entonces les comentaba, hay que hacer 3 escenarios, ¿cierto? Entonces yo les hablaba de los escenarios, entonces hay que hacer un escenario real, ¿cierto? Que es la coyuntura, lo llamaría un escenario real que es la coyuntura, un escenario optimista, que sería el de la recuperación, ¿cierto? Nuestro escenario de recuperación, que sería el escenario optimista, y hay que hacer un escenario pesimista, que es el de la recesión. Hablamos de que Colombia, según el Banco Mundial, podría tener una recesión del 2%, pero varios grupos económicos de entidades financieras hablan de que esto podría estar por encima del 3%. Hablamos de una recesión y no solamente de Colombia, hablamos de una recesión mundial. Colombia como uno de los países menos golpeados en Sudamérica, pero que va a tener una recesión, una contracción en su economía, ¿cierto? Entonces es importante tener esos escenarios y anticiparnos a lo que pueda pasar. Si no nos hemos anticipado antes, aquí la recomendación es saber qué es lo que puede pasar, ser muy realistas con lo que puede pasar y por eso establecer estos 3 escenarios. Debo tener claro mi presupuesto y ahí cuando digo claro mi presupuesto, reitero y vuelvo a lo que les comentaba anteriormente y es tener claro cómo está mi caja, ¿cierto? En ese diagnóstico que hice, cómo está mi liquidez y tener un presupuesto claro. Si hay un default de liquidez, saber a dónde yo voy a ir a buscar esa plata, ¿cierto? Si lo voy a buscar con mis accionistas, con un socio o voy a ir a los bancos a buscar la plata que me falta, pero tener claro ese presupuesto de sus costos fijos, de lo que ustedes en ese diagnóstico pudieron revisar, de su nómina, de la generación de su producto, bueno, en fin, ¿cierto? De los insumos para poder producir o vender, bueno, en fin, lo que está en ese presupuesto. Tienen que monitorear el flujo de caja. El flujo de caja tienen que monitorearlo todo el tiempo y tienen que monitorear el flujo de caja todo el tiempo porque la optimización del uso de los recursos aquí es muy importante. Es muy importante. Optimizar también los gastos. Aquí hay que darle prioridad. Y cuando hablamos acá de lista de prioridades, es porque hay que darle prioridad a tanto al uso de las fuentes que tenemos, como también a los recursos que estamos usando. Entonces, cuando decimos recursos que estamos usando, es esos gastos, hay que darle prioridad y optimizarlos lo mayor posible. Supervisar todo lo que tiene que ver con cuentas por cobrar y pendientes, ¿cierto? Eso yo lo decía al inicio, hay que tener contacto con todos nuestros clientes, incluso con los que no nos pueden pagar porque están totalmente impactados o porque en este momento pues no están igual que nosotros. Hay que saber la situación también de cada uno de nuestros stakeholders y cuando aquí digo stakeholders, puntualmente cuentas por cobrar nuestros clientes, saber cómo están nuestros clientes. Revisar los inventarios, ver que sea lo óptimo para continuar nuestra operación,
¿cierto? Que los inventarios realmente estén optimizados y que yo tenga lo que realmente necesito. Aquí reitero el tema de la cercanía con stakeholders, con el gobierno, organizaciones sociales, con todo nuestro entorno. Debemos analizar la facturación que se puede anticipar y cómo sería la actual y futura, ¿cierto? Oiga, ¿cómo yo puedo anticipar facturación o cómo sería la facturación de lo que estoy vendiendo? Si debo llegar a algunos acuerdos con mis clientes o cómo va a ser la facturación. Tengo claro mis fuentes de financiación y el uso, esto ya les había comentado, y busco soluciones financieras que me apliquen de acuerdo a mi estructura, a mi necesidad y a lo que esté ofreciendo el mercado. Evalúo si clasifico las ayudas del gobierno. El gobierno está emitiendo mensajes, ¿cierto? Está emitiendo un mensaje de que hay ayudas, ayudas, ayudas. Y este mensaje es generalizado, pero hay que aterrizar, oiga, yo aplico, ¿dónde aplico y cuál es la mejor opción para yo poder tomar esas ayudas? Evaluar las inversiones y riesgos financieros. Aquí hay que poner en la mesa cuáles son esos proyectos que estaban sobre la mesa, qué es lo que yo le tengo que dar prioridad y cuáles son los riesgos financieros que yo tengo frente a esos proyectos. Esto lo he reiterado en toda la charla y es el tema de cómo yo me reinvento, cómo yo reaprendo, cómo me preparo, revisando todas las líneas de negocio, siendo más eficientes, teniendo el tema de digitalidad. El tema de e-commerce se vuelve un gran jugador acá para poder tener un canal de distribución más eficiente, cubrir necesidades, busco sustitutos, tanto en busco sustitutos para poder generar mi producto o servicio, como también para poder ofrecer productos al cliente, teniendo en cuenta la necesidad que se esté presentando actualmente en el mercado, y acepto el cambio. Ser muy resilientes. Hay que ser muy resilientes, hay que aceptar el cambio y hay que analizar, hay que tomar la información que tenemos y que esa información sea muy, muy fidedigna y que sea de buenas fuentes para tomar decisiones. Es un tiempo para desarrollar talento. Este tiempo, esta coyuntura que estamos trabajando desde teletrabajo, que estamos en nuestras casas, hay que desarrollar talento, hay que capacitar a nuestro personal, hay que volverlo más competente. Hay que diversificar o ampliar el mercado de acuerdo a la capacidad que se tenga, ¿cierto? Diversificar si hay una capacidad que me lo permita hacer. Y esto es importante, consultar fuentes confiables de información. Aquí las redes sociales son disruptivas y no son confiables, entonces utilizar realmente fuentes confiables para yo tener información fidedigna, ¿sí? Leer realmente fuentes que nos den información buena y que realmente agregue valor a lo que yo esté buscando. Aquí un dicho muy de nuestra cultura, ¿cierto? Hoy no se fía, mañana sí. El crédito, mucho cuidado con el crédito, mucho cuidado con el crédito. Necesitamos caja, necesitamos liquidez. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema del crédito. Creo que ya estoy sobre el tiempo. Me voy a tomar 5 minutos para explicar el tema de estrategias de gobierno. El tema de estrategias de gobierno, entonces, va enfocalizado a todo lo que tiene que ver con pequeñas y medianas empresas, las pymes. Tenemos el tema del Fondo Nacional de Garantías, que con el decreto 488, que fue el de hace 2 días, el del 15 de abril, se amplió el tema de la cobertura de la garantía, ¿cierto? Porque realmente el apetito de riesgo de las entidades financieras quedó cerrado. Las entidades financieras realmente en este momento no tienen apetito porque deben cuidar su cartera. Por eso el tema de que, oiga, no fío, ¿cierto? Pero el gobierno, como es el dinamizador de la economía, va y da unas coberturas, que esas coberturas van a poder tener el acceso a esas fuentes de financiación que yo necesito para poder seguir operando y poder afrontar esta crisis. Entonces, el Fondo Nacional de Garantías tiene coberturas hasta del 90%. ¿Eso qué quiere decir? Que usted va a un banco y usted, por no tener una estructura sólida o por no cumplir unos requisitos, el banco, de acuerdo a su política, ojo con eso, de acuerdo a su política, decide si el cliente es susceptible o no de dar esta operación. Aquí, ¿cuál es mi consejo? Vayan a su entidad financiera donde ustedes han venido manejando la caja, su entidad financiera donde ustedes manejan el recaudo de sus operaciones, donde manejan la nómina, la relación que ustedes hubieran tenido en sus tiempos pasados con esa entidad y hagan la solicitud de la cobertura que les aplique. ¿Vale? Este del Fondo Nacional de Garantía es para todas las actividades económicas, para todas las actividades económicas. La cobertura del 90% es específicamente para el pago de nómina, porque es muy importante mantener la nómina, ya que mantener la nómina permite que las personas mantengan su capacidad de consumo.
y al tener la capacidad de consumo, pues mantiene la economía a un ritmo y no empezamos a materializar la pérdida del consumo, que es una de las fuentes importantes de crecimiento. El otro tema es el tema del capital de trabajo. El capital de trabajo tiene una cobertura del 80%, un 80% para todo lo que tiene que ver con capital de trabajo, diferente a lo que tiene que ver con nóminas. Periodos de gracia hasta de 4 meses, ¿cierto? Y el gobierno está subsidiando el 75% del costo de esta garantía. Esta garantía es muy buena. Bancoldes. Bancoldes. A partir del 15 de abril, el gobierno, por medio de decreto, convierte a Bancoldes a banco de primer piso. ¿Esto qué quiere decir? Que Bancoldes sea banco de primer piso. Como el sector financiero, la banca tradicional, no tiene apetito porque debe cuidar su cartera, el gobierno le dice a Bancoldes, preste usted directamente. Entonces, aquí va otro consejo. El banco que no le preste a usted los recursos porque no se está cumpliendo con la política, hay que ir directamente a Bancoldes. Hay que ir a Bancoldes con mi paquete, con mi diagnóstico, ¿cierto? Que ya hice y con la documentación que me pide Bancoldes y yo hago la entrega para que pueda ser favorecido de estos recursos y poder tener financiación. Aquí hay unas líneas específicas con periodos de gracia, hay unos recursos limitados, hay líneas en Bogotá, hay líneas Bogotá, pero también a nivel nacional hay unas líneas que permiten tener financiación desde 6 hasta 36 meses con periodos de gracia importantes. FINDETER, todo lo que tiene que ver con el desarrollo territorial. Aquí son unas líneas específicas, no son todos los sectores económicos. Aquí hay líneas y plazos hasta 12 años, ojo, porque como este es el desarrollo territorial, aquí se incluyen también proyectos de inversión que se vinieran adelantando, ¿cierto? Se incluye capital de trabajo, se incluyen muchos sectores y este tiene periodo de gracia hasta de 2 años, ¿vale? El tema de los impuestos, el gobierno ha prorrogado el tema de presentar los pagos de declaraciones de renta, ¿cierto? Las rentas de las empresas, también ha prorrogado todo el tema que tiene que ver con el pago de IVAs, ICA, los ha prorrogados y los prediales, entonces es un tema también de auxilios que el gobierno ha presentado para que las personas o las empresas no afecten su caja, ¿cierto? Aquí se me pasó. El tema de los parafiscales, vimos con este nuevo decreto también cómo el 90% de las pymes van a poder, ojo, no todos, solamente las empresas que así lo decidan porque su caja no les da para poder pagar toda la seguridad social. Cuando hablamos de seguridad social es el tema de pensiones que baja de un 16% a un 3% durante los 2 próximos meses, ¿vale? La superfinanciera, esto es buenísimo porque es lo que se ha venido aplicando en el sector financiero y es el tema de toda la prórroga y el congelamiento de los pagos. Importante, hipotecarios hasta 6 meses. Se congelan los pagos hipotecarios. Créditos de consumo, vehículos, tarjetas de crédito, dependiendo de la entidad financiera, tienen unas ofertas muy buenas y es muy fácil acceder. ¿Esto para qué? Para que nosotros no estemos focalizados en pagar las cuotas que se estén liquidando en estos momentos, sino estemos enfocados en cómo mantenemos nuestro negocio. Recuerden al principio nuestro core del negocio, nuestra actividad, ¿vale? Y aquí hay un tema del Banco de la República, han bajado las tasas de interés, pero como sube el riesgo, eso ha sido una jugada ahí como neutral, ¿vale? Y el tema de la contribución solidaria, cuando escuchamos al gobierno decir que hay unas donaciones, ¿cierto? Del 10% para todos los servidores públicos que ganan más de 10 millones y del 15% para todos los que ganan más de 15 millones, esta bolsa, aunque todavía no estaba aprobada, pero ya salió el punto final para poder tener esta contribución, va a ser solamente para los independientes. Para los independientes, aquellas personas naturales con negocio, también están siendo atendidas por Bancoldes. Por Bancoldes. Las líneas de Finagro, todo lo que tiene que ver con crédito agro. Finagro también tiene una extensa cobertura para todo lo que tiene que ver con incentivos para el desarrollo de agro y los proyectos que se vienen desarrollando. Ojo, este sector es fortalecido, es un sector fortalecido que hay que potencializarlo, teniendo en cuenta que de pronto no puede tener facturación, están dando periodos de gracia hasta de un año periodos de gracia. Y pues ya la última es la ley de insolvencia, que sería la última opción
la última opción, pero pues que permite tener como una recuperación financiera para poder llegar a acuerdos futuros con nuestros acreedores y poder seguir operando la compañía, ¿cierto? Para evitar embargos y cosas puntuales que se presenten. Ya para darle espacio al tema de las preguntas, porque me pasé unos minutos, aquí yo quiero dejarles una invitación. Y como ven, el tema es muy extenso y hay muchas cosas y realmente tomar decisiones no es fácil, no es fácil. Pero sí la invitación es estemos muy bien dateados, hagamos nuestros análisis, hagamos nuestros diagnósticos de una manera muy real, ¿cierto? Seamos muy lógicos con el momento que estamos viviendo, pero la invitación es construye esa linterna que necesitas para poder volver a tener el ritmo que teníamos cuando estábamos de día. Hay que construir esa linterna para que dejemos de caminar en la oscuridad, para que dejemos de sentir ansiedad, para que dejemos de sentir nerviosismo. Debemos sentirnos seguros y si construimos esa linterna, seguro vamos a empezar a ver con más claridad, vamos a correr incluso, ¿cierto? Pero aquí la invitación es construyamos esa linterna, construyamos la linterna que nos va a permitir salir y tener una visión más clara de todo lo que está pasando en este momento y en los momentos inciertos, no solamente para lo que se está pasando actualmente. Yo pienso que lo que estamos viviendo actualmente es un momento de reflexión también y de aprendizaje. Entonces, esa es mi invitación y ya, Daniel, si quieres, podemos empezar con el tema de las preguntas. Muy bien, muchas gracias, John, por esta conferencia. Esa información es muy valiosa. Creo que la parte del diagnóstico, las estrategias, es algo que todos debemos tener muy en cuenta en este momento, en nuestros sectores, en nuestras empresas, así seamos independientes. Creo que eso es muy valioso que en este momento hagamos un diagnóstico para entender qué hacer, cómo trazar esas estrategias y construir esa linterna y lograr ese foco que en este momento estamos necesitando todos. Ahora la votación con respecto a la conferencia para que los asistentes voten respecto a la información recibida. Y también abro la conferencia para el momento de preguntas. Entonces les voy a pedir que a través del chat hagan en forma ordenada sus preguntas. La voy a hacer al conferencista y él nos va respondiendo. Les agradezco entonces que por el chat nos remitan algo que quieran preguntarle en este momento. Bueno, creo que lo pueden hacer por el chat o lo pueden hacer también activando sus micrófonos. Si lo desean hacer directamente, también lo pueden hacer. Muy bien, está pidiendo un correo electrónico, pues en este momento John nos está mostrando su correo personal. No sé si quieras dar otro correo, John. Mi correo corporativo, les puedo compartir mi correo corporativo y la información que necesiten con muchísimo gusto. Es john.molina@bbva.com. Aquí hay una pregunta, me parece, Juan Acosta nos dice, me parece que esas devoluciones que habla la DIAN en un momento dado puede ser peligroso, menciona Juan Acosta. Totalmente de acuerdo con Juan. Yo realmente no comparto el tema de que hagamos la solicitud de devoluciones de la DIAN. Primero, porque el tema impositivo que estamos viviendo actualmente es totalmente diferente al que vivíamos años anteriores. Seguramente con esta coyuntura que estamos viviendo, el gobierno ha tenido que tomar crédito y ha tenido que aumentar su deuda, por lo cual se vendrán futuras nuevas reformas tributarias para que el gobierno pueda recaudar mayor impuesto, por lo cual vamos a tener una mayor carga impositiva, seguramente. Y lo otro es que hacer devoluciones a la DIAN, pedir devoluciones a la DIAN, eso implica tener auditorías intensas a cada una de las cosas y he conocido de situaciones que a veces no son tan positivas porque a veces nos toca pagar más de lo que realmente nos iban a reintegrar. Entonces, aquí pienso que esa es una de las decisiones que ya en últimas la veamos como una salida si realmente aplica o si realmente el monto es significativo para la operación que yo vengo realizando. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran resolver? Ok, Juan Acosta comenta, excelente la charla y para mi empresa me deja muchas cosas claras. Esa era la idea, que tuviéramos ese impacto también en la información.
Camilo Pinzón comenta, dinamizar la economía en el departamento depende de nosotros cuando se reactive más la economía. Ante esto, ¿qué nos sugiere? Camilo, aquí lo importante es estar preparados. Pienso que todo lo que estamos viviendo debemos estar preparados para ese escenario, ¿cierto? Para ese escenario cuando esto empiece a activarse nuevamente. Recordemos los escenarios, ¿cierto? El escenario de choque, que es lo que ya estamos viviendo, ¿cierto? El escenario de, oiga, ¿cómo yo voy a asegurar estar en estos momentos en el mercado y cómo yo voy a resurgir, ¿cierto? Cómo yo voy a resurgir apenas termine toda esta situación. Entonces, lo importante es sacarle el mayor provecho a estos momentos que tenemos, ¿cierto? Sacarle la mayor ventaja y así como usted lo dice, eso depende de cada uno de nosotros. Pero con la información, con el análisis y tomando decisiones. No podemos dejar de tomar decisiones. Muy bien, Sergio Antonio Vidales nos pregunta, ¿las empresas de servicios pueden acceder a créditos Bancoldex? ¿Qué servicios? Sí, todas las empresas de servicios pueden acceder a créditos de Bancoldes. Muy bien. Depende de la línea, ¿no? Hay unas líneas específicas. Por eso le preguntaba a Sergio qué tipo de servicios de consultoría, Consultoría, ¿sí? correcto. Servicios de consultoría. Podemos prestarle por Bancoldes, ¿sí? En este momento nosotros estamos haciendo unas operaciones para empresas de consultoría en donde tienen unos periodos de gracia, pueden ir hasta 6 meses y financiación hasta 36 meses. Estamos financiando para capitales de trabajo. Entonces, aquí la recomendación es tener toda la información financiera, hacer el diagnóstico que les comenté, para que en el momento que ustedes se acerquen a la entidad financiera o a Bancoldes, tengan un panorama claro de lo que van a solicitar. Muy bien. Muy bien, si no tenemos más preguntas, entonces agradecemos mucho a John por esta conferencia, por la información que nos brindó, por ese panorama que nos plantea en este momento y muy importante como nos dejas ese tema de tomar decisiones y prender el foco, que es lo más importante ahora, no descuidar el foco de nuestras empresas, porque de ello dependen todas las negociaciones, todos nuestros socios. Lucía hace una última pregunta. Eh, Ok, hay varias empresas y personas que han buscado en los bancos los alivios que el gobierno decretó, pero cuando han ido se encuentran que realmente es eh, un negocio más para los bancos. ¿Quién puede asesorarnos para buscar mejores opciones? Lucía, ¿verdad? Sí. Sí, Lucía. Mira, como lo comentaba, el apetito de riesgo de los bancos obviamente bajó y bajó prácticamente a cero, porque el cuidado de la cartera debe ser es muy cuidadoso, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿cuál es mi recomendación? Si vamos a la entidad financiera con la que hemos manejado nuestra transaccionalidad, ¿cierto? Con la entidad que hemos manejado los recursos, nuestros recaudos, nuestros pagos, y esa entidad financiera nos dice, mira, por las políticas de nosotros no aplicas, ir a Bancoldex. Bancoldex desde el 15 de abril, o sea, el gobierno le dio facultades a Bancoldex para que opere como banca de primer piso. Y Bancoldex, las políticas que tiene Bancoldex sí son totalmente diferentes. Las políticas de Bancoldex es para poder atender todos estos clientes que están llegando a la banca tradicional y no los están atendiendo. Entonces, seguramente en Bancoldex sí te van a hacer la solicitud si el banco con el que venías manejando tu transaccionalidad no te hace la evaluación o el análisis de lo que esté solicitando. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a John nuevamente por estar con nosotros, a gracias a las personas que estuvieron en esta conferencia. Y con esta conferencia entonces cerramos el ciclo de conferencias Yo me quedo en casa del Liceo Moderno Celestín Freinet. Esperamos que la información haya sido valiosa, haya sido útil para sus casas, sus familias, sus empresas. Y ya con esto entonces iniciamos el proceso de virtualidad del colegio. El día de mañana estaremos enviando información respecto a este tema y a partir del lunes ya comenzamos con pues, la organización institucional. Muchísimas gracias nuevamente, John, por estar en este espacio. Muchísimas gracias, Daniel, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos y éxitos y lo mejor para todos. Así es, así es. Gracias a todos y feliz noche.